No hay enseñanza sin investigación, ni investigación sin enseñanza. Paulo Freire. Buenos días con todos. Somos el grupo 24/7 Nunca Dejamos de Aprender, que está conformado por John Noor, Juliana Loor, Belén Niemes, Nicole Santos, Yadira Saldarriaga, Guadalupe Vélez y la persona que les habla, Coraima Vargas. El tema que vamos a tratar es las técnicas de investigación. La observación es una técnica que consiste en observar atentamente el fenómeno, hecho o caso, tomar información y registrarla para su posterior análisis. La observación es un elemento fundamental de todo proceso investigativo. En ella se apoya el investigador para obtener el mayor número de datos. Gran parte del acervo del conocimiento que constituye la ciencia ha sido lograda mediante la observación. Existen dos clases de observación, la observación no científica y la observación científica. La diferencia básica entre una y otra está en la intencionalidad. Observar científicamente significa observar con un objetivo claro, definido y preciso. El investigador sabe qué es lo que desea observar y para qué quiere hacerlo, lo cual implica que debe preparar cuidadosamente la observación, mientras observar no científicamente significa observar sin intención, sin objetivo definido y por lo tanto sin preparación previa. La observación es la adquisición activa de información a partir del sentido de la vista. Se trata de una actividad realizada por un ser vivo que detecta y asimila los rasgos de un elemento, utilizando sus sentidos como instrumentos principales. La observación tiene ciertos pasos que la caracterizan. Entre ellos están determinar el objeto, situación, caso que se va a observar, determinar los objetivos de la observación, para qué se va a observar, determinar la forma con que se van a registrar los datos, observar cuidadosamente y críticamente, registrar los datos observados, analizar e interpretar los datos, elaborar conclusiones, elaborar el informe de observación. Este paso puede omitirse si en la investigación se emplean otras técnicas, en cuyo caso el informe incluye los resultados obtenidos en todo el proceso investigativo. Principios básicos para realizar una observación. Debe tener un propósito específico. Debe ser planeada, cuidadosa y sistemáticamente. Debe llevarse por escrito un control cuidadoso de la misma. Debe especificarse su duración y frecuencia. Debe seguir los principios básicos de confiabilidad y validez. Entre las ventajas de la observación tenemos que determinada conducta se describe en el momento exacto en que está ocurriendo. Además, las observaciones se pueden realizar independientemente de que las personas estén dispuestas a cooperar o no, a diferencia de otros métodos en los que sí necesitamos de la cooperación de las personas para obtener la información deseada. Observación directa. Es directa cuando el investigador se pone en contacto personalmente con el hecho o fenómeno que trata de investigar. Por otro lado, tenemos la observación indirecta. Es indirecta cuando el investigador entra en conocimiento del hecho o fenómeno observado a través de las observaciones realizadas anteriormente por otra persona. Tal ocurre cuando nos valemos de libros, revistas, informes, grabaciones, fotografías, etc., relacionadas con lo que estamos investigando, los cuales han sido conseguidos o elaborados por personas que observaron antes lo mismo que nosotros. La observación participante es aquella en la cual el investigador asume un rol activo durante el trabajo de campo, es decir, interactúa directamente con aquel o aquellos que observa, inclusive en una versión extrema.
puede llegar a involucrarse con los sujetos que integran la muestra que está investigando. Contiene dos tipos de observación participante, que es la observación sistemática y la observación controlada. Las distintas combinaciones de estas dos actividades y los grados en los que pueden adelantarse han sido objeto de varias discusiones y distinción. La observación participante es un método complejo que tiene muchos componentes y niveles. La observación no participante hace referencia a un método de estudio que tiene diversas aplicaciones en diferentes ciencias, aunque históricamente ha destacado en las ciencias sociales y especialmente en sociología y antropología. Se caracteriza por llevar a cabo el estudio de la materia u objeto sin participar con él. Tipos de observación no participantes encontramos dos, que es la observación directa, que se centra en estudiar directamente el objeto sobre el que se va a ser investigado. También tenemos lo que es la observación indirecta, que es el estudio del objeto a investigar. Se realiza a través de documentos realizados con dicho objeto, ya sean documentos, gráficos, literarios, fotografías, trabajos de investigación anteriores o cualquier otro tipo de documento relacionado con el objeto investigado en cuestión. Observación estructurada y observación no estructurada. Si bien sabemos que para la recolección y registro de datos es muy importante aclarar que se pueden adoptar diferentes posiciones realizando una observación no estructurada o una observación estructurada. La observación estructurada establece de antemano un modelo de observación explícito en el que se detallan datos que se han de recolectar. ¿Cuáles son las ventajas de la observación estructurada? Se recogen datos que pueden cuantificarse más fácilmente debido a su homogeneidad. Otra de las ventajas es que tiene una certeza de haber registrado todos y cada uno de los aspectos principales del problema de estudio. Una de las desventajas es que tiene poca flexibilidad frente a circunstancias no previstas, pero que pueden llegar a ser de sumo interés para la investigación. Observación no estructurada. Actúa con flexibilidad recogiendo todos los datos que van apareciendo, anotando las impresiones generales que causan los sucesos, de una manera espontánea y poco organizada. ¿Cuáles son las ventajas de la observación no estructurada? Una, que tiene gran capacidad de adaptación frente a sucesos inesperados. Otra de las ventajas es que no se pasa por alto ningún aspecto importante que pueda producirse. Cabe recalcar que para lograr mediar las situaciones antes descritas es posible realizar observaciones semiestructuradas, detallando el modelo de observación según las necesidades y posibilidades que tengamos. Pero también hay que tener presente que la habilidad y experiencia de un investigador depende, entre otras cosas, de su capacidad para confeccionar el instrumento más adecuado a cada circunstancia.